Estamos grabando, compartiendo. Ya. Bien, entonces, antes de comenzar voy a hacer un comentario. En la clase pasada estábamos resolviendo el problema, esa ecuación, 4 seno de A menos 3 coseno de A igual 2, de dos maneras distintas, y dieron resultados bastante diferentes. Y el error que se cometió no es de planteamientos, sino que es un error de, de cálculo. Cometió un error de cálculo para variar. Que se calcule mal las raíces de la ecuación cuadrática. Todo lo que está en color rojo son los datos correctos. Si ustedes comparan en la clase anterior, en el video, se van a dar cuenta que están los errores. Entonces, cuando uno resuelve la ecuación usando este método, eh, pinchémoslo acá. Aquí también hay un error en una identidad, en esa identidad. Usando este método, de reescribiendo en términos de un ángulo auxiliar, el cálculo sale bastante directo. Voy a ver ahí. Entonces, si nosotros hacemos otra forma, decimos, dividimos por 3, también podemos haber dividido por 4. Si dividimos por 3 y llamamos a 4 tercios la tangente, el ángulo es 53 grados, y entonces al reemplazar 4 tercios por tangente y multiplicar por coseno de teta 0, entonces llegamos a esta expresión que se factoriza como el coseno de la suma. Es igual a menos 2 tercios del coseno de teta 0, que es un número menor que 1, así que hay solución, y obtenemos A. Hay dos valores de A que son 60 y menos 166. Esas son las soluciones, digamos las básicas, y después hay que sumarle los múltiplos. Ahora, si nosotros lo hacemos de la otra manera, es decir, despejando y elevando al cuadrado y cambiando el respectivo dato, llegamos a la ecuación cuadrática que tiene las soluciones que se están indicando ahí. Coseno de A más menos 6, menos 6 más menos 4 raíz de 21, 25. Yo me equivoqué en el cálculo de las raíces de la ecuación, con los valores del coseno de A. Coseno de A es aproximado 0.431, da dos posibilidades, 60.46 menos 60.46, y con el otro dato del coseno da 166.65 y menos 166, y uno descarta por signo. A2 no puede ser solución. ¿Por qué A2 no puede ser solución? Porque está en el cuarto cuadrante y el lado izquierdo entonces es negativo y el derecho es positivo. Entonces se descarta A2 y descartamos A3. Uno descarta A3 porque el lado derecho al reemplazar A3 te da negativo y el lado izquierdo es positivo. Se descartan esos dos datos. Entonces queda solamente A1 y A4, que son exactamente los mismos ángulos que uno obtiene de la otra manera. ¿Ok? Así que esas son las soluciones de la ecuación. Después hay que sumarle los 360 acá. Ahí tenemos el problema resuelto. Dos maneras de resolver la ecuación. Bien, y quiero terminar, al menos esta parte, para empezar con inversa, aquí quedaron algunas otras ecuaciones trigonométricas planteadas. Hay un comentario respecto a un par que se resuelven. Están los cálculos acá. Ustedes los pueden comentar. El problema número 8 es interesante. Seno de mx más coseno de nx es 0, y la manera de poder resolver ese problema es como se está indicando acá. Lo voy a copiar aquí. Pasamos un término al otro lado y ocupamos el hecho de que el seno es impar. Esencialmente uno tiene una ecuación de este tipo. En realidad no una ecuación, sino que una igualdad de este tipo. En este caso, una igualdad del tipo coseno de P es igual a coseno de Q. ¿Okay? Y esto es cierto. Nosotros solo comprobamos cuando la diferencia es un múltiplo de 2pi, o cuando la suma es un múltiplo impar.
de 2pi. De pi, en realidad. Uno puede probar esa propiedad. Y eso es lo que estamos usando acá para resolver la ecuación, donde P es nx y Q es pi medio más mx. Porque tenemos una igualdad de coseno es igual a seno, y el seno se puede escribir en términos de coseno con esa identidad que está ahí. De aquí entonces uno deduce que las soluciones de la ecuación son las que aparecen. Bueno, y quedó un sistema de ecuaciones. Es interesante también, a veces aparece un sistema, resolver el sistema, y yo lo presento porque el razonamiento es bastante directo, pero es difícil que se le ocurra a uno la primera vez. Entonces uno estudia la idea. La idea entonces es usar alguna identidad. Entonces en la ecuación 2 acá voy a agrandar un poco, vamos a transformar suma en producto. Transformamos suma en producto, usando transformación de suma en producto, llegamos a esta identidad, y aquí reemplazamos este x, que vale alfa, y expresamos, despejamos coseno de x menos y, que son las incógnitas. Coseno de x menos y medio es ese número. Entonces, para que haya solución, ese número tiene que ser en valor absoluto menor o igual que 1, y esto nos da una restricción. Así que los valores de a y de alfa no son cualquiera. Deben verificar esta condición. Si esa condición no se cumple, no va a haber solución. En particular, como el seno de ese número no pasa de 1, el valor absoluto de a no puede pasar de 2. ¿Ya? Bueno, en el caso que la condición amarilla se cumple, nosotros podemos despejar el ángulo. O sea, podemos despejar x menos y medio. Vamos a llamarle q a ese número, y entonces aquí está la igualdad. X menos y medios, entonces, es igual a más menos esto. ¿Ya? Esas son las soluciones, todas las soluciones. Y de ahí entonces nosotros juntamos esto con la ecuación 1, con la igualdad 1, y obtenemos un sistema de ecuaciones propiamente tal, en las variables x y y. Ese sistema de ecuaciones. Y uno resuelve ese sistema de ecuaciones y obtiene la solución. Así que esas son las soluciones del sistema de ecuación. ¿Ya? Hay varios ejercicios muy parecidos que siguen la misma lógica. Por ejemplo, si uno cambia por menos aquí, y uno cambia por y deja más, o cambia por menos ahí y cambia por menos, o bien cambia, en vez de colocar senos, cosenos, el razonamiento es muy, muy parecido. Es muy parecido en esta parte. Bueno, ahí tenemos un problema un poco distinto de lo que acostumbramos a trabajar. Bueno, vamos entonces a estudiar ahora las funciones trigonométricas inversas. Aquí la misma política que hemos venido siguiendo es hacer un vistazo relativamente rápido de la parte teórica para hacer algunos ejercicios con esto. Veamos acá. Entonces, trigonometría parte 3. Vamos a... este es un resumen de contenidos. Así que esto lo podemos abordar con cierta rapidez. Entonces voy a agrandarlo un poco. Bueno, tenemos la esencia que necesita, lo que usted necesita saber para poder ocuparlo en el cálculo, es que en la gráfica la tiene que restringir a un intervalo para que le quede una función inyectiva. En este caso vamos a restringir por convención. Por convención estamos restringiéndola en esa parte. También podemos restringirla en esta parte. Hago el comentario acá. Si tú restringes ahí, digámoslo en este intervalo, también te queda inyectiva la función. La restricción del seno ahí te queda inyectiva y tiene inversa. Entonces en algunos textos hablan de la rama principal de la función arcotangente, del arcoseno, ¿ok? Esta, la rama principal es la que estamos indicando aquí. Entonces si uno restringe el seno a ese intervalo,
obtiene una función inyectiva. Es una biyección, sabemos que el recorrido es en todos los reales, es todo el intervalo menos 1, 1, así que obtiene una función inyectiva. ¿Qué tiene inversa? Recuerde, esto uno lo sabe de funciones, de álgebra o de cálculo, que si uno tiene una función, y esa función es inyectiva, ¿cierto? Una cosa que puede parecerle muy elemental a ustedes, si uno tiene una función de un conjunto A, esto es genérico, ¿no? Para A y B conjuntos, no vacíos, y F un subconjunto de A cruz B, una relación en el plano en el plano cartesiano, en el producto cartesiano, funcional, ¿cierto? Una relación particular, entonces si tiene una función y cumple que es inyectiva, entonces naturalmente esta función de A en su recorrido, que es una parte de B es el codominio, etcétera, 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 entonces tiene inversa, es invertible. Uno puede construir la inversa, ¿no? F a la menos 1, que va de el recorrido de F y lo lleva a A. Estamos asumiendo que A es el conjunto de salida del dominio, ¿eh? Si no, tendríamos que hablar del dominio, del dominio. Bueno, y la manera de definirla es, bueno, si F de A va a B, entonces uno dice que A es F a la menos 1 de B. De esta manera la define, digamos. De esta manera define la inversa. La imagen de un elemento es A siempre que se cumpla esto. Y eso define una función, una relación funcional que se llama la inversa, qué sé yo, etc. Bueno, en este caso, la restricción a ese intervalo es invertible y tiene la inversa, listo. Bueno, y entonces lo que hacemos es darle nombre. Insisto acá, estamos pensando en esa rama, en esa parte, porque se puede restringir el seno a varios intervalos y te queda inyectiva. Sacamos uno en particular, que es ese. Ahí tiene el arcoseno, listo. Estamos siendo extremadamente prácticos porque ya tenemos una noción del semestre pasado de cómo funciona, de que estamos destacando lo que uno debería saber. ¿Ok? Ya, y entonces toda esta parte, estoy siendo bastante directo, esto es una manera de describir lo que uno sabe en general, ¿no? Esto que está acá es esto, donde tenga sentido, y lo anterior es esto. Listo. Donde el X tiene el carácter de donde tiene sentido para la inversa y acá donde tiene sentido para la función. ¿Okay? Estamos llamando arco seno y ese es el nombre que vamos a ocupar. Ya, pues, y esto que está acá es una manera de escribir ISF a la menos 1 de X. Aquí estamos forzando un poco las variables, pero debe entenderse el sentido. Sí, sí. X es F de Y. Debe entenderse en ese sentido. ¿Dónde tiene sentido el Y? ¿Dónde tiene sentido X? Es eso. Y cuando uno calcula el coseno de un número, esta era una manera práctica de entender. El arcoseno te entrega algo, te entrega ángulos en este intervalo. Devuelve ángulos ahí. El seno de ese ángulo te va a dar X. Eso es lo que uno tiene que tener presente. Ahí está la función inversa del seno. Como usted sabe de sus cursos de cálculo, uno puede probar que si como la función seno es buena, el arco seno también es buena. ¿En qué sentido es buena? Bueno, el seno es continua, el arco seno también. Propiedades de derivada nos indican que el arco seno también es derivable y la derivada es lo que uno espera que sea, por el teorema de la función inversa, etcétera, 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 etcétera. ¿Ya? Bueno, con arco coseno y con coseno es lo mismo. Aquí la notación, que no es muy usada, pues en realidad yo siempre digo, para que no sé si ya existirá, cuando uno se da el trabajo, apasionante por cierto, de consultar textos más antiguos, digámoslo, no sé, pues
de 1960 hacia atrás, aparece esta notación. Correcto, ¿no? Del 70 puede ser, hacia atrás. Para indicar también esto, ¿no? ArcSeno. Ya, de hecho, bueno, no sé si este comentario lo hice, estoy lateando en este momento, pero algunas calculadoras más antiguas, las primeras calculadoras científicas, yo recuerdo, ¿no? Tenían este símbolo, a la inversa, ¿no? Las más modernas tienen ARC. De hecho, déjame mirar acá. De hecho, todavía lo tienen, ¿no? Tienen la -1. ¿Por qué hago estos comentarios? Porque uno espera que sea autodidacta en cuanto al aprendizaje, y entonces en algún momento va a querer estudiar por su cuenta, entonces lo importante es darse cuenta que un objeto se puede anotar de manera distinta. Y a veces la dificultad en entender algo porque no sabe a qué se está refiriendo, digamos, una cosa de notación. Entonces, esos dos denotan lo mismo, que es distinto, hago el comentario más adelante, que es distinto escribir esto, ¿no? ¿Ya? Y entonces por eso que hay que tener ese cuidado, que es cosecante. Bueno, entonces tenemos el mismo juego, lo vamos a hacer con el arco coseno y con el arco tangente, que son las principales. Todas las otras funciones circulares tienen inversa donde tenga sentido, en una manera estándar, pero se van a poder vincular con estas. Así que de alguna manera estas son las más importantes. ¿Eh? Entonces, si nosotros estamos aprendiendo cálculo, que están haciendo ustedes, es importante manejar esto. Entonces, la función arco coseno se restringe, el coseno se restringe ¿dónde? En este pedazo. Ahí. Ahí se restringe coseno. Entre 0 y pi. Entonces, el coseno entre 0 y pi es inyectiva, y claramente el recorrido es -1, 1, así que existe una inversa que se llama arco coseno. Y aquí nos aparece la función arco coseno, que toma números entre -1 y 1 y entrega resultados. Sus resultados son ángulos que están entre 0 y pi. Lo interesante de acá, fíjate la restricción, si tomas un número que está entre 0 y 1, él proviene de un ángulo que está entre 0 y pi medios. Y si el número lo tomas entre -1 y 0, él proviene de un ángulo que está entre pi medio y pi. ¿Ok? Así que uno puede saber previamente qué resultado nos va a dar. Entre -1, entonces el arco coseno de un número que está entre -1 y 0, el resultado va a ser un ángulo obtuso, ¿no? Entre pi medio y pi. Y el arco coseno de un número entre 0 y 1 te va a dar un ángulo agudo. Hay un único, ¿ya? Entre -1 y pi. Bueno, entonces aquí, como estamos hablando de funciones reales, de variable real, estamos hablando de números, toma números y transformados en números. Así que el conjunto de llegada, que son números, podemos pensarlo como ángulos en radianes, ¿no? En el contexto que hemos definido, que hemos comentado en la primera clase. Y se tiene lo que uno espera que se tenga. El coseno del arco coseno se anula, y esto que se anula es por la composición, la función con su inversa, ¿ya? A esta altura es claro de que no es que se estén... Sí, la confusión... No, ya. Y tenemos, no miremos bajo el agua, la función tangente, que la gráfica es esa, la discutimos con bastante detalle el semestre pasado. Es decir, el semestre pasado, esa es la función tangente, que tiene lo que se llama las asíntotas verticales, que son las líneas, las líneas que están en verde ahí. Ese es verde, sí. Líneas verticales que no se intersectan con las líneas que están con la curva propiamente tal, porque si hay intersección de la curva, eso uno lo sabe, si hay intersección significa que tiene imagen, y eso no sabemos que no ocurre. Entonces no hay intersección, pero las líneas verticales
se pegan con las curvas, ¿sí? Y eso es, lo vimos en el triángulo, y eso va a ocurrir eso ustedes ya lo comprobaron en su estudio de límites de curso de cálculo. Entonces tenemos que nos quedamos entre menos pi medio y pi medio, pero abierto. Y aquí tenemos un ejemplo bien interesante, porque ustedes seguramente estudiaron toda esa parte de conjuntos. Entonces tenemos un ejemplo de que los reales se pueden poner en biyección con ese intervalo. Y si se puede poner en biyección con ese intervalo, con cualquier intervalo abierto. Entonces, desde el punto de vista, estoy lateando de nuevo aquí de R, con el 0,1, son, ¿cómo le llaman? No me acuerdo, equipolente, ¿no? Tienen tantos elementos, ¿no? De un conjunto que le llamamos no numerable. Entonces, R se puede poner en correspondencia biunívoca con ese intervalo mediante la función arcotangente. Hay una biyección. Fíjate que de la gráfica uno sabe automáticamente que si toma un número positivo, su arcotangente es positivo, y si lo toma negativo, eh, su arcotangente es negativo. O sea, acá si lo toma negativo, el arcotangente es negativo. Un comentario antes de continuar, recuerde lo siguiente, algo que lo comenté, arc seno es una función impar. O sea, el arcoseno de menos x es menos arcoseno de x. La función arcoseno está definida entre menos 1 y 1, y su imagen es el intervalo menos pi medio pi medio. ¿Y cómo uno prueba esto? Vamos a empezar a hacer demostraciones aquí. Entonces llamemos z al arcoseno de menos x. Eso significa, donde z está entre menos 1 y 1, eso significa que el seno de z es menos x. O sea, esto es equivalente a decir que seno de menos z es x. Y si el seno de este ángulo es x, es porque este ángulo es el arco seno de x. Y por lo tanto, z debe ser menos arcoseno de x. Y entonces probamos la igualdad. ¿Ya? Por lo tanto, es una función impar. Es una función impar. Bueno, ahí está la función impar. En cambio, el coseno, el arco coseno no tiene nada que ver con par o impar. El arco coseno no es ni par ni impar. A pesar de que el coseno es par, el arco coseno no es par ni impar. Porque la llegada, porque para que una función, por esto que estamos diciendo acá, po. Fíjate, yo quiero relacionar con esto, arcos, arcos. Esto no va a ocurrir nunca, ¿no? A menos que x sea 0, no si x es distinto de 0. Recuerde que x está entre menos 1 y 1, 1 mayor que menos 1. Y eso no va a ocurrir porque si x es distinto de 0, estos tienen signos distintos. Signos distintos. Por ejemplo, si x es mayor que 0, si x está entre 0 y 1, entonces esto marca menos, este tipo está, ¿dónde? Los resultados van a estar en lugares distintos. Este va a estar, como dijimos acá, pues, entre 0 y pi medio,
aquí, y, disculpa, y este va a estar entre pi medio y pi. Ahí, ¿no? Este cerrado en 0 y abierto en... Entonces, esa igualdad no se puede cumplir, po, si están en lugares distintos. Así que la función no es par. Y tampoco puede ser impar, po. Arco coseno de... no tiene sentido que sea impar tampoco, porque el coseno de menos x no tiene nada que ver con menos arco coseno de x. Porque independiente del signo, independiente de cómo sea x, este número es positivo. Si los resultados están entre 0 y pi medio, así que entre 0 y pi, así que esto siempre es negativo. Y este número es siempre positivo. ¿Correcto? Por lo tanto, no puede cumplirse esa igualdad. Aun cuando el coseno sea par. No hay nada no tiene nada que ver con el arco coseno. El arco tangente sí. La función arco tangente sí es impar. Esta sí es impar. Arco tangente es impar. Es impar. Bueno, respecto a la función arco tangente, ustedes saben de que bueno, toma los reales y los lleva en ese intervalo. Esa función se porta bien, etcétera, etcétera, es continua y todo. Ya la observación acá, final, como vamos a empezar a plantear algunos problemas, es, bueno, no confundir lo que dijimos ahí. Y las otras funciones circulares también tienen inversa, que se anotan de la manera que uno espere que se anotan. La secante, cosecante, cotangente, tangente y cotangente. La cotangente, el arco cotangente también recuerde que em, la función cotangente, simple, para dar el detalle, hablo de la más fácil, ¿cierto? 0pi, y aquí voy a poner 2pi. La función cotangente tiene asíntotas en todos los múltiplos de pi, y uno se queda con esta en particular. Fíjate que acá es pi medios, y entonces uno dice, bueno, la gráfica es esta, así que naturalmente nos vamos a quedar con ese pedazo. Entonces la función, la cotangente restringida al intervalo 0pi, lleva el intervalo 0pi abierto en 0, fíjate que aquí también hay una asíntota, lo voy a marcar con este color, este también es asíntota, esa línea, lleva el intervalo abierto 0pi en todo R, así que la inversa lleva todo R en el intervalo 0pi, y es la inversa de la cotangente, ahí está, y las otras funciones hay que restringir adecuadamente donde estamos indicando. Si restringen secante acá y cosecante ahí, tienes inversa, y son las que se están indicando. Lo interesante, como lo vamos a recordar, es que estas funciones se pueden expresar en términos de las otras funciones inversas, así que esas son las importantes. Bueno, la arco cotangente no es una... Aquí se pierde... excepto la cosecante, se pierde la paridad, ¿no? El arco cotangente no es impar. Bien, tenemos las identidades. Uno puede probar de manera directa todas estas identidades. Ahí está la primera demostración. De identidades conocidas uno puede cambiar. Si el detalle de esta identidad, este ejemplo lo pongo porque refleja la idea que, más o menos, con las dificultades que uno espera, lo que debería ocurrir, que aquí en esta igualdad
reemplazo teta por ese. Llegamos de inmediato aquí. Y en la otra identidad, que es de la forma cotangente, o, arco, o tangente de pi medios menos teta es tangente. Coseno, seno es esta, reemplazamos teta por arco tangente. Arctan, deberíamos llegar a la otra, ¿no? Arctan. X. Eh, y despejamos ahí, debemos llegar a esta otra. Entonces de aquí, fíjate que aquí ya tengo el arco cotangente está conectada con el arco tangente de esa manera. Y la podemos conectar de otra manera también, ¿sí? Ahí, ¿no? Entonces lo que podemos decir de acá, que nosotros podemos definir esta función, defínase esta función como esta, digo, pi medio menos c. Por lo tanto, no es necesario saber, la podemos definir. Así que la importante es el arco tangente ahí. De la misma manera, tenemos estas otras identidades. Coseno, seno, arco tangente, las podemos conectar. Arco tangente del recíproco, se puede escribir así. Sería bueno que volvieran a revisar los detalles de las demostraciones que hicimos el semestre pasado, para por qué sale con signo distinto cuando hay que es negativo, porque queda ahí, porque hay que hacer calzar en los argumentos. Y estas 7 y 8 nos sugieren que nosotros podemos usar las funciones para definir esto. Entonces, si pongo 2 puntos acá, estoy diciendo que el lado izquierdo se define en términos del lado derecho. Entonces, a eso me refiero con que hay que manejar 3 funciones inversas en realidad, porque las otras 3 se expresan en términos de las primeras. Ya, esto que es una igualdad nos puede dar a entender de que podemos definir ese objeto en términos de esos conocidos. Ahí están las funciones. Y otra identidad interesante, que es esta, correcto, que esa que está ahí, si ustedes recuerdan, viene inspirada de esta, más B, tangente de A, más tangente de B, partido por 1 menos la tangente de A por la tangente de B. Y ahí uno deduce groseramente, o sea, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que está detrás? Si uno hace B igual arco tangente de X, y vamos a ver por qué aparece todo ese sigma y esas posibilidades. No lo vamos a ver con detalle, lo vimos el semestre pasado, pero debe entenderse por qué uno tiene que hacer esos cálculos ahí. Este 2, ¿por qué? Porque lo que está ocurriendo es lo siguiente. Si uno reemplaza los valores de A y B en el lado izquierdo y lo reemplaza en el lado derecho, lo que vamos a llegar es a esto, naturalmente, de inmediato, x1 más x2 partido por 1 menos x1, x2. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está aquí está el problema. Nosotros tenemos que tangente de A más B es esto, y por lo tanto uno le gustaría decir, bueno, si eso es cierto, A más B es el arco tangente de esto. El problema es que para poder hacer eso, uno tiene que garantizar, y eso ese es todo el detalle, que A más B está en este intervalo.
¿Ok? Entonces, uno puede hacer eso cuando tiene garantía de que A más B está en ese intervalo. Y eso no necesariamente es verdad. Recuerde que voy a volver a colocar, perdonen que me detenga mucho en esto, porque dice, la tangente de P es igual a R, uno dice, sí, solo sí, P es arco tangente de R, eso es la definición. Pero, pero uno tiene derecho a cambiar una cosa por la otra cuando tenga garantía de qué cosa, de que este tipo está en el intervalo correcto. Y solo en ese caso tiene derecho a hacer eso. Y eso eventualmente no es cierto. Yo toma dos números, eh, ahora A y B están en este intervalo separadamente. Pero si uno toma dos números en ese intervalo, la suma no tiene por qué estar y es cosa de darse cuenta, ¿no? Aquí está pi medios, eh, aquí está menos pi medio. Si yo tomo dos números entre A y B, en ese intervalo la suma podría no estar. Bueno, eso uno puede comprobar que si uno escoge dos números aquí, si los números están cercanos eh, a pi medios, si aquí escoge el A y aquí escoge el B, la suma debería estar por acá, ¿no? Cercana a pi, ¿no? O sea, ya salía el intervalo. Entonces este A más B no está en el dominio, no está en el dominio o sea, en el recorrido del arco tangente, entonces no puedo hacer. Entonces todo el detalle es empezar a jugar con todas las posibilidades. Esto va a ocurrir, que la suma esté cuando eh, se produzca esto. Uno puede probar que cuando ese producto es menor que 1, efectivamente la suma está. Y entonces sale la identidad limpia. Sale la identidad limpia que uno espera. Limpia es esto, no hay nada, ¿no? Cero ahí. Pero en los otros casos hay que hacer el análisis. Eso es todo, eso es lo que está detrás. ¿Ah? El semestre pasado hubo alguna confusión en la identidad, eso es todo. Ahora tenemos un poco más de madurez para entender por qué hay que hacer todo esto. ¿Ya? Es simplemente esta idea que está. Eso es lo que lleva a que tenga que ocurrir todos esos casos. Entonces, esta identidad la vamos a aplicar cuando tengamos certeza de los signos de esto. No es recomendable usarla cuando resolvamos una ecuación. ¿Ok? No es recomendable usarla porque estas van a ser incógnitas y no sé dónde están. ¿Okay? Cuando son números concretos sí puedes usar esta identidad. O cuando tienes información respecto a dónde se encuentra. Bueno, ya, y entonces llegamos a decir, uno reformaliza la manera de escribir las ecuaciones, las soluciones de las ecuaciones, las formaliza las formaliza la formalizan con la función inversa, arco, entonces las soluciones de la ecuación son arcos, ¿sí? Ahora precisamos directamente lo que es arcos, y con eso llegamos a, a reescribirla en el contexto que estamos diciendo. ¿Sí? Antes usamos la notación, ahora sabemos que se entiende la inversa. Y tenemos la ecuación trigonométrica inversa como concepto general, que lo que vamos a hacer acá es, si quieres resolver una ecuación que involucra funciones trigonométricas inversas, entonces lo que destaco en negro, y a la luz de lo que nosotros aprendimos, enseñamos el semestre pasado, se aplica directamente a alguna función directa que anule el arco directamente la igualdad o después de hacer alguna modificación. Podemos también ocupar alguna identidad de las que se están indicando acá principal.
Y el objetivo acá esencialmente es cambiar esta ecuación trigonométrica inversa por una ecuación que involucre en términos de los argumentos. Esa ecuación en general va a ser algebraica, en general, ¿ah? Y de ahí resolver y probar cuáles son los que sirven. ¿Ok? Entonces, a grosso modo en el cálculo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, bueno, vamos a empezar a resolver algunas ecuaciones. A ver cómo lo podemos enfrentar. Bien, entonces, aquí tengo un listado de problemas y vamos a resolver con estos problemas. ¿Ya? Veamos entonces. Solución. La idea es ir discutiendo cómo podemos cómo colocar acá. Solución. Aquí hay resolver ecuaciones y el ítem 2 es probar algunas igualdades. La primera es numérica y la segunda son identidades. Probar que esas identidades son ciertas. ¿Ya? Entonces, solución. Voy a enfrentar algunas. Mañana podríamos desarrollar algunas otras. 1, del ítem 1. Sigamos la estrategia que hemos planteado en el problema. El 1.1. Entonces uno dice, podemos aplicando tangente en la igualdad, aplicando tangente en la igualdad que nos queda, ¿cómo nos quedaría el lado izquierdo? A ver, ¿qué es lo que está detrás? Es la tangente de dos arcotangentes. Lo que recordemos rápidamente, ¿qué es lo que vamos a aplicar acá? Vamos a aplicar la fórmula del ángulo doble. Ahí. Tangente de 2 alfa de 2 tangente 1 menos tangente cuadrado. Esa es la que vamos a aplicar acá. Entonces nos quedaría 2 coseno, ¿no? Partido por esto está dividido por 1 menos el tangente cuadrado de ese número que sería coseno cuadrado. Tenemos eso, y al otro lado es tangente, cosecante. Bueno, eso es equivalente entonces a 2 coseno de x sobre seno cuadrado. Ejemplo, ahí. Es igual a 1 sobre el seno. Y entonces este es equivalente a escribir 2 coseno de x es igual a seno de x. Y de acá uno dice, bueno, entonces esto es equivalente a escribir tangente de x debe valer 2. Por lo tanto, el x tiene que ser usando el arco tangente, ¿no? Arco tangente de 2 más un múltiplo de pi, más kpi, ¿no? Por la periodicidad. Aquí son todos con k, un número entero. Todos los, bueno, ahí tendríamos el primero, no tiene una dificultad, veamos otro que sea interesante. El 2, el 3, el 2, a ver. Arco coseno más arco tangente, pi medio. Entonces 1, 2. Arco coseno de x y más arco tangente. Arco tangente de x tiene que ser pi medio. Entonces,
Detengámonos un poco en este problema. Digamos acá que aquí lo que podríamos hacer es lo siguiente. ¿Qué es lo que convendría hacer acá? Se puede aplicar, ¿qué? ¿Qué podríamos hacer ahí? Podemos aplicar algo. Eh, ¿Seno? ¿Coseno? ¿Se puede aplicar coseno directamente como está? En la igualdad. ¿Cómo nos queda si aplicamos coseno en la igualdad? Hay más de una manera de resolver el problema. Si nosotros aplicáramos, siguiéramos sigamos con el mismo color, a ver, nos quedaría coseno de arco coseno más arco tangente de x es igual a 0. Y esto es equivalente aplicando las propiedades de coseno en la suma, sería coseno coseno, o sea, sería x por el coseno de arco tangente. Algunos ya se dieron cuenta que hay una manera más sencilla de hacer esto, más menos eh, seno seno, ¿no? Seno de arco coseno. Lleguemos todo hasta el final, por el seno de arco tangente. Arco tangente de x igual 0. Eso es lo que voy a hacer acá, como me quedó muy 0, ¿no? Pero aquí me quedo muy allá. Entonces, lo que voy a hacer es moverlo para acá, ¿no? Pongámoslo ahí mejor. Ahí. Esto es 0. 0. Y ahora el problema es expresar, deshacerse de los arcos. Entonces, lo que uno sabe, entonces esto es equivalente al lado, sigamos al lado, ¿cuánto vale el coseno del arco tangente? ¿Cómo encontramos el coseno del arco tangente? ¿Hay alguna fórmula para expresar el coseno del arco tangente? Sabemos que el seno del arco tangente es, aquí lo tenemos, ¿no? El seno, hay que expresar los dos, bueno. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo expresamos esto? ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale el seno? ¿Cuánto vale el coseno? ¿Cómo hacemos estos cálculos acá si quisiéramos usar esto? Bueno, a ver. Veamos entonces. Cambiamos color acá. Nosotros decimos que el coseno del arco tangente este número está entre menos pi medio y pi medio, el coseno del arco tangente llamémoslo P, ¿sí? Eh, no, pues llamemos este ángulo. Déjame ver. Entonces, si esto le llamo P, ah, 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 ¿cómo expresamos el coseno en términos del arco?
tangente. A ver cómo lo hacemos aquí. Ya me voy a acordar. Tarán, 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 tarán. Mm, mm. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos que seguir la misma idea básica de acá. Tarán, tarán, tarán. No, pues, hombre, si esta cosa funciona así, leseando, ¿ves? ¿Cómo expresamos el coseno de un ángulo en términos de la tangente del ángulo? Eso es lo que estamos diciendo acá. Eso. Expresa el coseno en términos de la tangente. Ya, pues entonces expresemos coseno en términos de la tangente. Entonces, llamemos este ángulo, ¿cuánto? Coseno de teta. Coseno en términos de la tangente. Coseno en términos de tangente sería, en términos de tangente, coseno en términos de tangente es 1 sobre la secante. Secante en términos de tangente, esto es 1 sobre, más o menos, ¿no? 1 más tangente cuadrado, ¿estamos de acuerdo? Ahí. Y cambio teta por arco tangente y encuentro el resultado. Ya. Ahora lo que hay que fijarse en el signo. Si teta es arco tangente, entonces este tipo vive ahí. No, eso vale para todo teta, donde tenga sentido, pero en particular para ese valor de teta, ese está en el primero y, segundo, y cuarto cuadrante, así que el coseno es positivo. Por lo tanto, el signo es positivo ahí. Coseno de arco tangente tiene que ser entonces con signo más. 1 sobre la raíz de 1 más x cuadrado. Listo, ahí está la identidad. Llegamos a esa identidad. Y lo mismo con el seno. Expresa el seno en términos de tangente. Aunque si tienes coseno ya tienes seno, ¿no? Podemos usar la identidad pitagórica o podemos usar esta. Entonces lo que podemos hacer acá es, podemos hacerlo, hagámoslo de la misma, con el mismo razonamiento. Exprese seno en términos de tangente. Seno en términos de tangente. Seno es igual a em, coseno por coseno. Y entonces aquí nos queda coseno, ya sabemos cuánto es. Entonces nos queda más menos tangente partido por la raíz, ¿no? 1 más tangente. Ok. Nos quedaría así. El seno en términos de la tangente. Ya, si cambiamos con teta igual arco tangente, moralmente lo que uno tendría acá es esto, ¿no? El seno del arco tangente sería exactamente igual a, aquí viene el gran detalle, aquí parece que no nos podemos deshacer de los signos, este más o menos viene de ahí, ¿no? Entonces quedaría x raíz de 1 más x cuadrado. ¿Okay? En principio sería así, ¿no? Veamos si tenemos, si nos deshacemos de los signos o no. A ver, entonces teta es arco tangente. Si x es, parece que nos podemos deshacer de los signos, ¿no? A ver, veamos, mira, esta igualdad es cierta. A mí lo que me gustaría saber es si tengo que colocar más o menos.
Si alguna vez tendré que colocar menos en realidad. Y al parecer no. Bueno, todo lo que hagamos acá entonces, porque si x mayor que 0, θ está en el primer cuadrante, entre 0 y pi medio. Y por lo tanto el seno de θ es positivo. Ah, entonces si x es positivo, se coloca más. O sea, coincide. Y si x es negativo, x, o sea, está entre menos 1 y 0, porque θ está aquí. θ está acá. Fíjate, θ está entre menos pi medio y 0. Lateando de nuevo menos pi medio y 0. ¿Ok? Y por lo tanto el seno de θ es negativo. Es negativo. Ya, el seno de arcotangente de x es negativo. Pero no puedo colocarle menos acá, ¿no? No puedo colocar menos ahí. Elegir menos, porque este número se transforma en positivo, porque el x ya era negativo. O sea, lo que tengo que hacer es dejar esa cuenta. Entonces, igualdad respeta tanto lo positivo como lo negativo. ¿Ok? Entonces, a pesar de que es más menos, eh, nos quedamos con esto. Y en realidad la identidad original, ahí la tangente tiene el mismo signo del seno, así que aquí tendría que quitarlo también, ¿no? Debería quedar así. Porque el seno y la tangente tienen el mismo signo. No, mentira. En el segundo cuadrante es positivo. Este sí que lleva más o menos. Pero acá no. Entonces, el seno de arco tangente es Z. Entonces, volviendo a la ecuación, y con esto vamos a ir cerrando, vamos a retomar desde acá. Entonces, nos quedaría acá. Después de todo este análisis, uno dice, pero yo quiero resolver la ecuación, entonces no puedo, entonces esto se puede reescribir así. X partido por la raíz de 1 más x cuadrado. Es x por el coseno, ahí está, menos el seno de arco coseno, que es la raíz de 1 menos x cuadrado, multiplicada por el seno del arco tangente, que es x sobre 1 más raíz de x cuadrado. 1 más x cuadrado. Y esto es 0. Ya aquí llegamos a la ecuación algebraica. Esta es la ecuación algebraica. Estamos bien ahí. Bueno, de ahí para adelante hay que tener astucia nomás. Esto lo podemos reescribir como x factor de raíz de 1 más x cuadrado. Uf, tanta cosa aquí. 1 más x cuadrado. 1 más x cuadrado. Factor de 1 menos la raíz de 1 menos x cuadrado. Y de ahí uno es 0, y de ahí uno viene que el x debe ser 0, o raíz de 1 menos x cuadrado debe ser 1. Y esa igualdad es verdad solamente cuando el x es 0, ¿no? Y de aquí nuevamente llegamos a que el x tiene que ser 0. Pareciera que 0 es la única solución de esta ecuación, ¿no? ¿Correcto? Esa sería una manera de resolver el problema. Y la otra manera, otra forma, vamos a retomar desde acá, siempre son bien interesantes este tipo de ecuaciones. Otra forma, que uno puede evitar este razonamiento, lo comenté, es reescribir. Vamos a reescribir de esta manera. Arco coseno, denme un minuto, lo podemos escribir como pi medios menos arco tangente, o al revés. Y aquí vamos a aplicar coseno. Ya bastante más directo ahí.
Apliquemos coseno, entonces el lado izquierdo nos queda x igual a coseno de pi medios menos arc seno. Y esto es seno de arc, es arctangente, arctan, tan aquí, y esto es coseno, es seno de arco tangente. Bueno, y acá teníamos que saber cuánto vale el seno. Igual teníamos que saber, bueno, entonces ya lo dedujimos la identidad, ¿no? Es x, ¿no? X partido por 1 más. Entonces aquí nos da x sobre 1 más, x cuadrado. Y llegamos a esta ecuación. Entonces de acá se llega a que el x es 0 o raíz de 1 más x cuadrado es 1. Fíjate que esta no tiene solución. No, está bien, es 1. Y aquí nuevamente el x tiene que ser 0, ¿no? O sea, 0 es la única solución de la ecuación. El mismo truco si lo hacemos al revés, ¿no? Si expresamos arco tangente como pi medio menos arco coseno, habría que aplicar tangente. Bueno, son dos maneras de resolver el problema, que son, uno fue bastante más largo que el otro. Si aplicas seno también, o si aplicas tangente originalmente también. Hay más de una manera de resolver el problema. Bien, vamos a seguir mañana con algunas de estas cosas que son bien interesantes. Bien, si continuamos mañana con